días. Bueno, vamos a empezar el culto cantando. Espero que estéis ahí todos cómodos en vuestros sofás, no en la cama, espero. Alguno ya me dijo el domingo pasado que estaba igual incluso en pijama, pero bueno. No es de broma, desde luego, el que es domingo es el día del Señor. Y yo sé que estas son circunstancias especiales y a veces el humor es bueno para rebajar la ansiedad o la tensión o el aburrimiento que se puede producir después de ya 8 días. Pues vamos a cantar unos coritos. Mi esposa, como sabéis, es muy tímida y no va a cantar conmigo, pero creo que para la semana que viene, si Dios quiere, si estamos todavía en estas condiciones, me ayudará con un número especial, ¿de acuerdo? Así que vamos a cantar tres coritos que existían cuando mis padres llegaron aquí al País Vasco en el 73. Teníamos cultos en Irún, donde empezó la iglesia. Teníamos un pequeño libro de coritos amarillo y azul, y tenía 50 coritos, me parece, y tres de esos coritos eran estos. Algunos lo conoceréis, espero que cantéis conmigo, allá donde estéis, porque me da mucha vergüenza cantar solo, ¿vale? Muy bien, vamos allá. Os va a aparecer en la pantalla el primer corito, que es Si salvo soy, ¿de acuerdo? Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, en las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Muy bien, bonito corito sobre la salvación. Si lo quieres repetir, pues ya sabes, dale marcha atrás en el vídeo. Muy bien, pues ahora solo el poder de Dios, otro corito muy bonito sobre la vida nueva en Cristo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, ¿no ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Muy bien, y uno más, este sí lo conocemos bien todos, Ser como Cristo. Yo creo que este corito sí que lo cantamos 2 veces, ¿de acuerdo? Venga. Ser como Cristo, ser como Cristo, yo anhelo ser como Él en mi jornada por esta tierra. Solo anhelo ser como Él, ser como Cristo, ser como Cristo. Yo anhelo ser como Él en mi jornada por esta tierra. Solo anhelo ser como Él. Muy bien, qué coritos más bonitos, ¿verdad? Muy bien, pues a continuación vamos a hacer lo que hicimos el domingo pasado, solo que esta vez lo tengo todo seguido en un vídeo, ¿no? Pero doy gracias al Señor, pero también a Josué Valcárcel por
por regalarnos digamos, su talento musical, ponerlo a nuestro servicio para que podamos escuchar también la buena música, la bonita música, pero nos puede ayudar también en esta mañana en el culto. Entonces, vamos a cantar el próximo himno que va a salir, vamos a escuchar, yo no voy a tocar la guitarra, porque el acompañamiento va a ser por parte de Josué, que ha hecho no sé qué maravillas con un teclado, y él también lo canta. Nadie pudo amarme como Cristo se llama. Lo sabemos, yo creo, de cantarlo en la iglesia, y está muy bonito el arreglo que él ha hecho, pero vamos a cantar con él. Yo pienso, quizás, hay 3 estrofas. Igual lo que haré será, cantaré... No, claro, yo no estoy... No, pues cada uno que cante en su casa, porque a mí no se me va a oír, porque está ya grabado de antes, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejamos así, me equivoqué ahí un momento intentando recordar todos los detalles de esta grabación, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a disfrutar de ese himno tan bonito, Nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Buenos días, hermanos. Espero que estés disfrutando de las grandes bendiciones del Señor en este día y que lo habéis experimentado su paz en estos últimos días
que estamos todos a la espera de Él, esperando ver su mano en mostrarnos su voluntad para nuestras vidas, confiando en Él también. Como os compartí algo sobre la paz de Dios y orando a Él, encomendando todo a Él, de Filipenses. He estado leyendo en Filipenses que me llevó a reflexionar en la actitud de Pablo cuando consideramos que está escribiendo su carta de gozo de la cárcel, intentando animar a los hermanos y explicando que su paz y toda su actitud hacia las cosas, las circunstancias de su vida, hasta estar encarcelado, están basados en el hecho que Él vive para Cristo, Él es su vida y no hay nada que importa más que hacer su voluntad y agradarle con su vida, con muerte o con vida. Entonces me llevó a pensar en sus viajes, las cosas que ocurrieron en su vida antes de escribir esta carta a los queridos hermanos en Filipos. Y en Hechos 13 y 14 leemos sobre las aventuras de Pablo y Bernabé visitando las ciudades, llegando allí a Derbe, luego volviendo a Antioquía, Iconio y estas ciudades. Leemos en Hechos 14, que de ahí viene este pensamiento, Pablo y Bernabé han estado visitando ciudades. Luego dice Lucas en Hechos 14, 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, que sería Derbe, del versículo anterior, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuán importante es este ministerio de la exhortación. Pablo y Bernabé están pensando en volver a las ciudades que han estado antes, pero me sorprende que quieren volver ahí. Dices, ¿pero por qué? Pues muchos ya saben, pues claro, ahí es donde experimentaron mucha oposición, también estas tribulaciones que ha mencionado ahora a estos hermanos que quieren ayudarles a entender que parte de la vida cristiana es precisamente esto, de experimentar tribulaciones, pero que tienen sus propósitos y que Cristo dice, aún en medio de todos ellos, en Él tenemos paz. Porque Él ha pasado por todas estas tribulaciones. Él entiende la persecución, el rechazo, y dice que debemos seguir en sus pisadas, pero Él estará con nosotros y podemos experimentar su paz. Entonces, viendo estos versículos, este pasaje, y dice que después de Derbe querían volver a Listra, Iconio y Antioquía. Digo, pues a ver, en Antioquía, este es donde predicaba y le recibieron en primer lugar y hubo una gran respuesta, gran interés, pero luego hubo gran celo de parte de los judíos que no aceptaron el mensaje y ellos instigaron una persecución a Bernabé y Pablo y tuvieron que salir o decidieron salir sacudiendo el polvo de sus pies. De ahí van a Iconio y donde también una gran multitud creyó
en el mensaje, tanto judíos y gentiles. Y también vieron que hubo los que no creían. De hecho, la ciudad llega a ser dividida entre los que aceptan y los que no. Pero los que no aceptaron a Pablo el mensaje a Cristo, dice que ellos montan también persecución, intentan incluso apedrear a los discípulos. Entonces ellos huyen de allí y se van luego a Listra. Allí Pablo sana de paso un cojo y el pueblo les recibe, les ve como dioses y quieren adorarle. Entonces, qué interesante esta reacción, pero Pablo y Bernabé logran reducir el alboroto y que está todo calmándose cuando lleguen los que oponían a Pablo y Bernabé en Antioquía y Iconio, vienen juntos para luego hacer girar al pueblo contra ellos de nuevo en Listra. Entonces Pablo, el héroe, ahora es atacado y apedreado y dejado por muerto fuera de la ciudad. Qué curioso, ¿no? Qué cambio. Y así es la gente, el pueblo, que van de un lado a otro tan rápidamente porque no tienen nada estable en sus vidas. Lucas no hace gran cosa de lo que ocurre allí. Allí tiene Pablo en el suelo, medio muerto, rodeado por los discípulos. Luego dice, se levanta, entra en la ciudad y allí pasan la noche y al día siguiente siguen para Derbe con el intento de seguir predicando el Evangelio. Y de allí vuelven a estas ciudades donde habían experimentado rechazo, persecución y peligro, y se arriesgan sus vidas volviendo. Pero no salieron con miedo. Vamos a dejar esto claro. No salieron de estas ciudades huyendo por sus vidas con el miedo de morir, porque ya sabemos la actitud de Pablo hacia la muerte. Salieron porque simplemente la gente dejaron de recibir la palabra y siguen con el plan de ganar almas y hacer discípulos. Pero cuando llegan a este momento de tener oportunidad de volver de Derbe, lo hacen con el propósito, como dice Pablo o Lucas en versículo 22, para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecen en la fe. Entonces, confirmar los ánimos, esto es esforzar, hacer más estable su posición en el Señor. Esto es necesario para estar firme contra la oposición que vamos a experimentar en este mundo, exhortándoles a perseverar en su fe, reconociendo que la oposición vendrá de vecinos, de la propia familia, pero ya tenemos nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo que nos ha salvado. Y esto es lo importante, esto es lo que vale en la vida. Entonces, nosotros en estos días debemos estar animándonos el uno al otro también, edificándonos con palabras de la palabra de Dios, animándonos con testimonios de lo que Dios está haciendo, con el fin de que vamos a estar firmes y confirmados nuestros ánimos, nuestra fe en el Señor. Pase lo que pase en estos días, sabemos que Dios está con nosotros y Él es nuestro propósito para vivir. Y Él quiere usar nuestras vidas también, como usaba al apóstol Pablo y Bernabé y los otros por toda la Biblia,
en glorificar a Él y llevar su mensaje a un mundo que tanto necesita recibir su luz y su paz. Gracias, hermanos, que el Señor os bendiga. Buen día a todos mis queridos hermanos. Espero que esta semana haya sido buena para cada uno de vosotros y también una semana muy provechosa en lo espiritual. En este día os quiero compartir más que nada un pensamiento y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. Voy a leer esta porción de la Escritura y dice así: Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estuve pensando en esta porción de la Escritura, sobre todo en las palabras del versículo 16, donde comienza diciendo: ten cuidado de ti mismo. En ese capítulo 4 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo llama la atención de Timoteo a una cosa muy importante. Comienza diciendo que debía tener mucho cuidado, pues en los postreros tiempos, los postreros días, esto es los tiempos finales, algunos iban a apostatar de la fe. Esto quiere decir que algunos iban a apartarse, se iban a separar de la fe, en otras palabras lo iban a dejar. Menciona también cómo iban a ser apartados de la fe. Dice aquí la Escritura: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Luego brincamos a los versículos 11 al 16 que acabamos de leer, donde Pablo le exhorta a Timoteo a seguir enseñando la sana doctrina y a no subestimar su capacidad a pesar de su juventud, y le anima a ser ejemplo. También le anima a no descuidar el don que Dios le había dado, y así llegamos al versículo 16, al cual pongo una vez más énfasis, donde el Pablo dice las siguientes palabras, el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo. Y es aquí donde me voy a centrar por unos minutos, mis queridos hermanos, en este versículo. La idea aquí es que Pablo estaba animando a Timoteo a permanecer fiel. El apóstol era muy consciente del lugar donde vivía Timoteo, de las circunstancias, de los desafíos, de lo que estaba pasando. Y de la misma manera, a través de la historia, cada cristiano ha tenido que enfrentar diferentes desafíos, diferentes retos. Insisto en estas palabras del versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Mis hermanos, es verdad que no podemos congregarnos de manera física en el local, y estoy seguro que ahora todos echamos bastante de menos el ver a los demás hermanos. Unos a otros nos echamos de menos. Siempre es muy agradable llegar a la iglesia y ver a los hermanos y saludar. Esos desayunos, ¿verdad?, que todos los domingos tenemos la bendición de tomar juntos ahí en el local. Pero hay veces, mis hermanos, que por una u otra razón, cosas fuera del control nuestro, como en este caso,
que no podemos llegar a estar juntos y escuchar en vivo la palabra de Dios y estar bajo ese compañerismo y también, por supuesto, viendo al pastor que predica la palabra y hablar con él y tener la oportunidad de ser pastoreado, de escuchar el consejo, de poder compartir esas peticiones de oración. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que cada vez que uno va a la iglesia y está escuchando la palabra y está con el pastor, siendo guiado, siendo dirigido, tal vez aconsejado, eso es algo muy importante, pero a veces, como en esta ocasión, pues no es posible. Entonces, mi pensar, y lo que yo os quería compartir en esta mañana es muy sencillo. Cuida de ti mismo. Lo que esas palabras quieren decir en otra manera de expresarlo es mantente fiel. Quizá el pastor no está presente, quizá la predicación no es en vivo, y a veces esas cosas y circunstancias de la vida van a llevarnos a una situación como ahora en la cual tenemos que estar recluidos, en nuestro caso, pero eso, queridos hermanos, no quiere decir que debemos descuidar nuestra vida espiritual. El Señor Jesucristo es más que suficiente, su palabra, sus enseñanzas, como Pablo exhortaba a Timoteo a cuidar la sana doctrina. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos. Y a veces, hermanos, tenemos que alimentarnos por nosotros mismos. Los pastos siguen siendo verdes, siguen siendo buenos. El agua sigue estando a la disposición. Esa agua que sacia verdaderamente la sed, ese pan de vida, esa luz que no se apaga, está ahí. No ha cambiado. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que quizá las circunstancias no permiten estar físicamente reunidos, pero eso no debe ser un pretexto para descuidar nuestra vida espiritual. Ahora mismo, querido hermano, quiero animarles, mis hermanos, a alimentarse, a seguir leyendo, a seguir orando, a buscar al Señor de manera más personal. No descuidar ese andar con el Señor. Para mí, en lo personal, estos días han sido muy especiales, porque he estado más cerca del Señor, creo yo, más en íntima comunión con Él. Cada día que pasamos aquí en el hogar, gracias a Dios, tanto Tete como Andrea como un servidor, todos los días tenemos un tiempo con el Señor y después entre nosotros hablamos cosas del Señor y compartimos cosas del Señor y oramos juntos. Y eso ha sido tan precioso. Así que recuerda esas palabras. Ten cuidado de ti mismo. Es lo que toca ahora. Cada uno, como ovejas del Señor, el príncipe de los pastores, el rey de reyes sigue en su trono y no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Eso no, él no ha cambiado, Él sigue ahí. Aunque las rutinas de la vida cambien, nosotros debemos de procurar siempre tener cuidado de nosotros mismos cuando haga falta. Es muy cómodo y muy práctico que nos den el alimento. Acudimos como iglesia, nos congregamos y escuchamos la predicación y desde luego es muy bueno, es la voluntad de Dios, está bien. Él mismo lo dice, no dejando de congregarse, es muy importante. Pero insisto, ahora vivimos en circunstancias que nos obligan a estar haciendo lo que estamos haciendo. Y solamente os exhorto a eso, mis queridos hermanos. Nada sustituye tu labor personal de la lectura de la Biblia, de la oración, de estar profundizando más, de discernir la Escritura, de estudiar la Escritura. Y yo te aseguro que eso va a alimentarte también, por supuesto, te va a hacer fuerte y va a cumplir el propósito que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo.
Espero que el Señor os bendiga en esta semana, que tengáis cuidado de vosotros mismos y que sigáis fieles al Señor, pues no servimos a un hombre, servimos y seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Salvador, Jesucristo. Que el Señor os bendiga. Muy bien, entonces, vamos con esta última parte del culto, este último mensaje. Quiero dar las gracias a Jason y los otros jóvenes y los profesores de la escuela dominical que están preparando para esta tarde una especie de culto para los niños que van a hacer por internet, y están preparando un montón de cosas para ellos y quizás también durante la semana. En fin, queriendo servirles y ayudar un poco a los niños y a los jovencitos durante estos tiempos que tienen que estar en casa, ¿no? Como todos, como casi todos nosotros. Tenemos algunos todavía en la iglesia trabajando, eso es bueno. Algunos ya no están trabajando, ya no pueden, ya sus fábricas han cerrado temporalmente, otros cerrarán. Y bueno, no sabemos el futuro, desde luego, pero bueno, confiamos en el Señor, sabemos que el Señor sí lo conoce, está todo bajo control y podemos seguir confiando en Él día tras día y queriendo ser de bendición de cualquier manera que nos permita el Señor, ¿verdad? Entonces, esta última sesión, digamos, me acordé que la semana pasada empecé un mensaje y tenía intención de continuar con ese mensaje hoy, en el domingo. Pero se me olvidó volver a las notas para continuar el mensaje que yo tenía preparado. Y entre semanas estaba preparando, por otro lado, me estaba viniendo otra idea para el mensaje de esta mañana. Y no fue hasta hace un ratito que miro las notas y digo, anda, pero si yo iba a seguir. Bueno, da igual. Igual el domingo que viene volveremos al otro. De todas formas, el título o el tema del mensaje es realmente el mismo de la semana pasada. Si os acordáis, lo que vimos fue un ministerio que el coronavirus no puede frenar. Y estuvimos viendo la vida de David el domingo pasado. Entonces, yo lo que quiero hacer es un estudio sencillo, espero, sobre la iglesia en los primeros momentos de la iglesia. Y entonces voy a estar en el libro de Hechos y voy a leer un versículo y luego vamos a ir a otros pasajes para ver el trasfondo de este versículo que voy a leer. Voy a orar, pedir al Señor su ayuda. Así que si queréis conmigo inclinar las cabezas, cerrar los ojos y así le pedimos al Señor su ayuda. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar con mis hermanos de una forma un tanto extraña, no habitual, pero gracias por este medio que tenemos para poder pues estar en este mismo momento, muchísimos de los hermanos en sus casas viendo y escuchando tu palabra al mismo tiempo. Guíanos, Señor, y danos tu bendición, y muchas gracias por contestar nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que quiero leer es Hechos, capítulo 1, versículo 14. Podéis seguirlo con las Biblias, si queréis, o leer o escuchar simplemente. Dice, todos estos... Bueno, voy a volver atrás, al versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Debería haber 11 ahí, Judas ya no está. En el versículo 14 entonces llegamos y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Estaban unidos orando. La oración es ese ministerio que no solo no puede frenar el coronavirus, como en la crisis que tenemos, sino incluso lo puede fomentar. Entonces, lo que quiero ver es un poco el trasfondo de esta escena.
que acabamos de ver, donde están reunidos, al final son unos 120, que están reunidos y están, venga que orar, están esperando algo, pero están orando constantemente, unánimes, todo el rato orando, que es lo que yo espero que estemos haciendo nosotros. Hemos hecho esa lista de oración que os he comentado en varias ocasiones, os he enviado el enlace, algunos ya sé que vais y lo veis y estáis pidiendo por esas peticiones. No sé si todo lo estáis haciendo, espero que sí, porque el énfasis de estos mensajes es de que este tiempo en que estamos confinados, estamos metidos en casa más de lo habitual, es un tiempo excelente para aprender a orar y a ejercer este regalo que Dios nos ha dado. Bien, entonces voy a volver rápidamente, todo lo que pueda, voy a volver unos 2 meses antes de este momento que acabamos de leer. Volvemos unos 2 meses antes. Y el Señor, en Juan capítulo 13, acaba de decir algo a los discípulos que les deja bastante perturbados. Les dice, hijitos, en versículo 33 de Juan 13, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Recuerdas? 60 días antes, más o menos, 60 días. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor lleva con los discípulos durante aproximadamente unos 3 años, viviendo con Él, viéndole, escuchándole, observando lo que hace y llegando a la absoluta convicción de que es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Y ahora les dice que les va a dejar. Y a partir de este momento, las circunstancias para los discípulos son bastante duras, bastante difíciles. Empiezan a llegar cambios, empiezan a llegar sorpresas y no muy agradables. Y las cosas empiezan a tener un aire distinto. Y podemos quizás un poco simpatizar, porque estamos también nosotros en una situación donde decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si nos dicen que lo peor todavía no nos ha llegado aquí al país, dicen que en España todavía viene lo peor en los próximos días. Vemos lo que está pasando con Italia, y vemos que España va justo detrás de Italia, y después de España va Francia, y va Inglaterra, y igual Estados Unidos, o sea, y decimos, ¿y qué va a quedar de la economía mundial cuando esto termine? Va a ser horroroso, horrendo. Y estos discípulos también les está viniendo tiempos muy difíciles, lo están viendo los nubarrones en el horizonte. Por eso, en el capítulo 14, siguiente capítulo, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor empieza a darles consuelo, porque es que están turbados. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. No lo hubiera dicho si no los hubiera visto muy perturbados, muy ansiosos los discípulos ya. Y va a ir a peor para ellos, ¿no? Igual nuestra situación también va a ir a peor. Aquí no sabemos, pero por lo menos no parece que las cosas vayan muy bien. Entonces, entran en un tiempo de cambios, todo lo que sucede en estos capítulos que vienen, y ya es arrestado Jesús, y finalmente muere Cristo en la cruz, muere el Señor Jesús. Esto ya es el colmo, pues no lo veían venir, aunque se lo había dicho, se los había dicho muchas veces el Señor, pero no entendían. Cuando llegó eso fue un batacazo, pero horrible para ellos. Y entonces, para ver un poco cómo estaban, algunos versículos voy a leer. En Marcos 16, 9, voy a leer diferentes versículos
que hablan de del mismo tema, de esa mañana, el día en que el Señor Jesús resucitó. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, estoy en Marcos 16, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes? Los discípulos. Que estaban tristes y llorando. Mira cómo están. Están emocionalmente destrozados. Porque las circunstancias han sido tremendas. Y el versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Así que están acobardados, están tristes, están llorando, no quieren ni creer lo que las mujeres le dicen. Si saltamos al libro de Lucas, al capítulo 24, tenemos más o menos lo mismo en el versículo 10. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Estaban destrozados, ya no podían ni creer, ni siquiera recibir ánimo y esperanza de las mujeres. Y luego en el famoso pasaje del Señor caminando con los dos a Emaús, la pregunta que les hace cuando se acerca a ellos en el versículo 17, estoy en Lucas 24, dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Así que estos dos discípulos volvían de Jerusalén, ya se volvían a sus casas, había muerto el Señor y estaban destrozados, tristes, y el Señor que se les aparece como extranjero, como extraño, dice, ¿por qué estáis tan tristes? Bueno, porque se les veía en toda la cara, ¿no? Y luego en el mismo capítulo, versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque habían recibido noticia de que hay gente que ha dicho que ha visto a Jesús, ¿no? Dice, cuando aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y mira, versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y es que mira cómo estaban, emocionalmente estaban rotos. Y las sorpresas van sucediendo y los pobres discípulos están colgando por un hilo sus emociones. Y luego entonces pasamos ya al capítulo de Juan, al capítulo 20, ya nos acercamos al texto. Está pasando los días después de la muerte de Cristo. Aquí dice en el versículo 19, cuando llegó a la noche de aquel mismo día, todavía volvemos otra vez en este versículo al día de la resurrección, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde estaban los discípulos, donde los discípulos estaban reunidos. Tienen las puertas cerradas, barricadas, seguramente porque tenían miedo. Tenían miedo. No sé si estaban orando. No dice mucho de orar. Estaban ahí. Por miedo de los judíos. Estaban agrupados con miedo, pensando que iban a venir por ellos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Bien. Tomás no está en ese momento y sabéis que luego, a los 8 días, como Tomás no estaba allí, en el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Bien, ahora, el Señor, no sabemos, no tenemos el calendario del Señor entre su resurrección y su ascensión, cuando fue al cielo en el libro de Hechos, en el primer capítulo. No sabemos el tiempo, pero sabemos, eran días, bueno, eran por lo menos una semana, porque de aquí a 8 días vio a Tomás. Y en ese tiempo, según 1 Corintios 15, el Señor había aparecido a un montón de personas, a grupos enormes de hasta 500 personas a veces.
pero en algún momento ascendió. Y entonces llegamos a Hechos, donde leímos al principio del estudio, que recuerda que fuimos para atrás 60 días, ya estamos volviendo, ya llegamos a ese mismo momento, cuando están reunidos en ese aposento, pero ya no están tan atemorizados, están ahí, no saben qué va a pasar. El Señor les dijo, esperad hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, y están esperando, ya no con tanto miedo, aunque no saben qué va a pasar, pero no con tanto miedo. Y lo que sí que están haciendo es orar. Están orando unánimes constantemente, pidiendo a Dios ayuda, fortaleza, guía. Señor, estate con nosotros. Lo mismo que debemos estar haciendo nosotros ahora, en nuestra cuarentena, ¿no? Y aquí ya llevamos 8 días, hoy es el día 8, sí, el día 8 será. Y nosotros también estamos orando, Señor, no sabemos qué va a pasar. Esto va a estar, cuando termine el virus y ya el virus sea historia, vamos a estar pagando las consecuencias todavía, económicas y todo lo demás. Entonces, estos tiempos son tiempos para orar. ¿Pero para qué? Y con esto termino. Oraron hasta que, en el capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 50 días después de la Pascua, cuando murió Jesús, 50 días más tarde era el día de Pentecostés, se hacían ofrendas y tal, un día muy grande, muy especial, y en ese día fue que llegó el Espíritu Santo y les llenó a todos los que estaban allí. Les llenó con el poder de Dios y salieron de ese aposento alto y empezaron a predicar el Evangelio, y estamos nosotros aquí como consecuencia de ese día. Cuando estos que antes estaban totalmente saturados de miedo y de pánico, oraron, esperaron, recibieron de Dios el poder de su Espíritu Santo y su presencia, y fueron un ejército poderoso para la gloria de Dios en predicar su Evangelio. Y nosotros queremos también, después de, cuando salgamos de esta, y salgamos como los que están metidos en un lugar, escondidos de un huracán, y cuando salen para ver qué destrozos ha hecho el huracán o el tornado o lo que sea, a ver, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, pues cuando salgamos de aquí y nos podamos reunir otra vez como iglesia, pero podamos salir a la calle y empezar a ayudar a las personas a reconstruir sus vidas espiritualmente y buscar a Dios y encontrarle en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Como el devocional que os envié antes hoy, hablando de Juan el Bautista, nuestro mensaje, ¿qué es? Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y su sangre puede limpiarnos de todo nuestro pecado. Qué tremendo mensaje tenemos y qué tremenda oportunidad vamos a tener. Ahora estamos un poco limitados a lo que podemos hacer, pero llegará el día en que podremos hablar, podremos dar libros del Evangelio y palabras de ánimo y palabras del Evangelio. Que el Señor nos ayude hasta entonces, pero hasta ese momento estemos en oración, orando por las necesidades de la iglesia, también por la necesidad de otras personas que conocemos, que van saliendo quizás en la lista de oración, que necesitan a Cristo. Hay mucha gente con gran necesidad, entrando en la cuarentena, entrando en la crisis. Imagínate después lo que tendremos como oportunidad para el Evangelio. Muy bien, pues nada, sin más, que tengáis muy buen día. Espero, descansando en el Señor, disfrutando de este día, que en un sentido todos los días a mí se me van un poco sumando, son muy parecidos todos, pero bueno, es el día del Señor y le honramos y le glorificamos en este día de manera especial. Que Dios os bendiga. Agur.